Hace algún tiempo, Paramount Plus sacó la película Origen del Cementerio de Animales, donde vamos al final de la década de los años 60, para entender mejor al pueblo de Ludlow y las tierras que lo rodean. De hecho, esta película inicia explicándonos que antiguamente la tribu local de los Mi'kmaq usaban el antiguo cementerio de animales para invocar espíritus animales, de protección, sabiendo y conociendo que más profundamente en el bosque había un mal muy poderoso, que te hacía aprender muchas veces a las malas que la muerte en ocasiones es lo mejor. Esto es el resumen y explicación de Pet Sematary Bloodlines, o en español Cementerio de Animales, el origen de Paramount Plus. Lo dije recién, la película se ambienta en 1969 específicamente, donde primero vemos a Bill Butterman, un hombre local en el bosque cavando un agujero y su perrito siendo atacado por algo en él. Luego la película nos presenta a los Crandalls, una familia que se enfrenta a un importante momento de sus vidas. Jude, el hijo de la familia, se iba del pueblo junto a Norma, su novia, para unirse al cuerpo de paz. Pero saliendo de ahí una ave choca contra su parabrisas y se encuentran al perro de Bill, todo sucio y extraño en medio del camino. Y deciden llevarlo de vuelta a su casa, donde ven a Timmy, el hijo de Bill, que está rarísimo. Dicen que volvió de la guerra pero actúa muy extraño. Tanto así que en el momento en que el perro de la familia se vuelve loco y ataca a Norma, Timmy no reacciona hasta pasados algunos segundos, donde dispara al aire, y con mucha frialdad entra a su perro sin ayudar a Jude, que debe llevar a Norma a un hospital de urgencia. Precisamente en el hospital, Jude se encuentra con Manny, uno de sus mejores amigos de la infancia, que también era amigo de Timmy. Siempre estaban juntos los tres. Manny, que es un descendiente de nativos americanos, le cuenta a Jude que Donna, su hermana, vio a Timmy volver de la guerra y estaba súper extraño. Murmuraba nombres al azar y ni siquiera la miró, pero supone que es un efecto de haber estado en la guerra y haber visto las atrocidades que debió haber visto. Jude vuelve a la casa de Timmy a hablar con él, pero se encuentra con Bill, su padre, quien le dice que Timmy no está aceptando visitas en ese momento, y le saca en cara a Jude que su padre pagó a un doctor para que se invente algo y no sea reclutado a la guerra. Jude vuelve a su casa y encara a su padre por esto, diciéndole que ya no necesita que él lo defienda. En una noche de bailes y rituales nativos americanos, Timmy llega a bailar con Donna extrañamente, teniendo que ser separado de ella por Manny, que nota que esta está fuera de sí. Pero la cosa llega hasta ahí en ese momento, aunque Timmy se encuentra con Marjorie, otra mujer local de Ludlow, y el chico le recita frases de una carta que dejó el papá de Marjorie antes de quitarse la vida, frases que el chico no tendría por qué conocer. Marjorie llama a Benson, otro hombre local, a quien le cuenta de su encuentro con Timmy, diciéndole que tienen que lidiar con eso, porque ambos saben qué significa. El padre de Jude, llamado Dan, Marjorie, Benson y el sheriff Anderson se reúnen en una cafetería local donde se revela que, al ser descendientes directos de los fundadores de Ludlow, sus antepasados juraron proteger al pueblo del mal que hay en el bosque, y ellos, como sus descendientes directos, continúan honrando ahora esa promesa. Pero en este momento claramente Timmy estaba bajo la influencia de ese mal y debían actuar ya mismo. Tarde esa noche, Manny va donde Jude a contarle del incidente con Timmy. Ambos no saben qué le sucede al que era su amigo de infancia, pero deciden ir a la iglesia local donde tienen registros de la historia del pueblo, en busca de alguna respuesta. Sin embargo, al haber quedado Donna sola en casa sin Manny, Timmy la visita y la ataca. En la iglesia, el padre que hay ahí les entrega a Jude y Manny una bitácora de los fundadores de Ludlow. Resultó que años atrás unos colonos enviaron a un tal Ludlow con un pequeño grupo a buscar terreno fértil para que pudieran asentarse. Este Ludlow nunca volvió con ellos y los colonos decidieron seguir el rastro para saber qué le pasó. En este viaje se encontraron con los nativos americanos, quienes les contaron del mal que hay en el bosque, y como Ludlow murió, fue enterrado allí por los hombres que lo acompañaban y se convirtió en una especie de salvaje influenciado por ese mal, teniendo los colonos que dispararle a Ludlow en los ojos, porque así se acababa con alguien que vuelve a la vida al ser enterrado en esas tierras. Al final del libro se explica que los colonos que quedaron vivos llamaron al pueblo de Ludlow en honor a este y para recordarse a sí mismos de sus pecados, viéndose también una lista de los fundadores del pueblo, entre los que había un antepasado de Jude. Vemos una rápida escena donde Timmy entierra el cadáver de Donna en el suelo maldito, y por la mañana Jude va con su padre habiéndose enterado de que son descendientes de un fundador de Ludlow y toda la historia que hay de este lugar. Dan lleva a su hijo Jude al bosque y le explica lo que sucede realmente en esas tierras, como quien es enterrado ahí vuelve a la vida pero influenciado por este mal. Jude siente que el mal del lugar se mete en su cabeza, pero Dan le explica que eso es lo que hace, aunque como él está vivo, al mal le cuesta más influenciarlo. No así con los muertos, que son presas mucho más fáciles. Y a todo esto, y entre paréntesis, en esta película nunca se menciona directamente al Wendigo, pero en los libros de Stephen King, en quienes se basa esta película, el Wendigo es ese mal del bosque que causa todo esto. Volviendo al asunto, Dan le explica a Jude sobre la promesa de sus antepasados de mantener a raya el mal que hay dentro del bosque y que ahora él, Marjorie y el resto deben mantener.
por lo que toma algunas cosas y se va a solucionar el problema según dicen. En ese entretanto, Manny llega a su casa y no encuentra a Donna, pero sí hay manchas de sangre y huellas de otra persona, de Timmy. Hablando de Timmy y Donna, esta última llega al hospital donde estaba Norma y asesina a algunos pacientes y enfermeras raptando a Donna y llevándosela de ahí. Jude se da cuenta de esto cuando llega después a visitar a su novia, pero no la encuentra y en cambio ve escrita la palabra granja en el piso de la sala del hospital. Jude llega a casa de Timmy donde estaban su padre, Marjorie, Benson y luego llegan también el sheriff Anderson con Manny que lo llamó cuando no encontró a su hermana en la casa. Y aunque al inicio le pide a su hijo que no se involucre en todo este asunto, igual que a Manny, Jude está desesperado por encontrar a Norma y Manny a Donna. Así que insisten tanto que al final los dejan entrar con ellos y con Bill, el padre de Timmy, que dice que él se va a encargar de su hijo porque el plan es que el resto encuentre a Norma y a Donna y la saquen de ahí lo antes posible, para luego quemar todo el lugar. Obviamente la cosa no sale tan fácil, Timmy comienza a cazarlos uno a uno, matando a Marjorie, al sheriff Anderson y también a Benson. Manny y Jude se encuentran con Donna. Manny le pide a Jude no disparar porque es su hermana y piensa que todavía puede salvarla, pero Dan al escuchar gritos vuelve con ellos y le dispara a la chica diciéndole a Manny que esa ya no era su hermana. Dan revisa a Manny que fue lastimado por Donna, pero esta que no murió, apuñala a Dan por detrás y lo mata, disparándole en los ojos Manny cuando ya se convence de que esa en realidad no era su hermana. Bill, que no encuentra a Timmy, aún mete a Jude y Manny en un sótano tipo búnker que tiene bajo su casa cuando siente que el lugar se comienza a quemar, ya que Timmy aprovechó de prenderle fuego al combustible que roció el sheriff antes de morir. En esa especie de sótano, los chicos encuentran un sistema de túneles que Timmy cavó, viendo Jude que en la entrada estaba tirada una cadena que era de Norma, su novia, por lo que entran a los túneles a buscarla. Timmy también entra y Jude se lo encuentra, pero Bill lo sigue porque prometió encargarse de su hijo. Aunque cuando lo alcanza no vemos la escena, pero luego vemos que Timmy sigue vivo y Bill muerto, lo que significa que Timmy lo mató. Timmy atrapa a Manny y lo saca de los túneles que dan a un pantano donde lo deja sobre unas minas que puso, lo que hace que Manny no pueda moverse, porque cualquier movimiento brusco las activaría y ¡kabum!, explotaría todo. Jude le deja una pistola de bengalas a Manny y sigue a Timmy peleando con este en el agua, casi siendo vencido. Pero Manny le dispara la bengala a Timmy en el ojo y lo derrota, viéndose que Norma logra salir de un túnel que por la lluvia y el barro se estaba inundando poco a poco, y se reúne finalmente con Jude. En el final hay una escena donde vemos que Jude y Norma decidieron finalmente quedarse en Ludlow. Jude creía que con su padre muerto y con el resto de protectores del pueblo también, en él recaía toda la responsabilidad de mantener el mal del bosque a raya. Y en contraparte, Manny empacó sus cosas y se marchó de Ludlow como era el sueño de su fallecida hermana Donna, lo que nos lleva a las explicaciones de todo esto. Si no lo sabes, aunque bueno, ya lo dije, esta película es una precuela de Cementerio de Animales de 2019. Película donde vemos a Jude en una versión mayor como un amistoso anciano de Ludlow que hace amistad con los protagonistas de esa historia. Como mencioné antes, en los libros de Stephen King es el Wendigo el responsable del mal del bosque y aunque aquí nunca se menciona directamente su nombre, eso no significa que no lo sea también en esta película. Yo diría que podría o no ser. Hay veces en que las películas adaptan todo lo de los libros directamente al pie de la letra y en otras ocasiones hacen algunos cambios. Así que como aquí nunca se aclara directamente podría o no podría ser. Sobre esta película en particular, la escena del inicio con Bill enterrando algo se nos explica con la trama de la película misma. Timmy murió en la guerra y en lugar de aceptar esto, Bill lo trajo de vuelta a la vida enterrándolo en las tierras del bosque, desesperado por el dolor de la pérdida de su hijo. Pero y aunque Bill debió saberlo, Timmy volvió influenciado por ese mal, comenzando un camino de muerte y sangre que terminó siendo incontrolable para Bill, al punto en que al final tuvo que unirse al resto para intentar detener a su propio hijo. Así entonces los protectores de Ludlow murieron rescatando a Norma y Donna, pero Jude como directo descendiente de ellos se quedó en el pueblo a mantener a raya este mal, lo que hará durante muchísimos años porque como dije Jude se ve en una versión super anciana en Pet Sematary de 2019. Lo que explica que todo este tiempo la cosa irá relativamente tranquila supongo, hasta que en 2019 de nuevo se desata la locura. Muchas gracias por haber visto un nuevo resumen en el canal, si te gustó dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Sigue mis redes sociales porque todos los días subo las últimas noticias en cuanto a novedades del cine y series de terror. También uniéndote al canal como miembro puedes ver los videos antes que todo el resto y si vas a comentarios escríbeme con el nombre de la siguiente película que quieras ver aquí resumida y explicada. Un abrazo y nos vemos en la próxima.